el domingo pasado entonces habíamos considerado el libro de profeta Isaías, hicimos una introducción, o sea, para los libros proféticos, o sea, cómo pueden entenderlos, su contexto histórico, gramatical, veíamos lo que estaba sucediendo políticamente dentro de ello y dentro de la religión también, ¿no? Y cómo estaba un poco de cómo se encontraba el profeta ahí. Y después vimos el libro, ¿no? Y quedó pendiente un poco ahí en el tintero que un poco de las profecías de Isaías, ¿no? Sabemos que mucho de eso que predicaron, o sea, predicaban, pero en sí muchos no tenían, vamos a decir, una visión clara a veces de lo que estaban diciendo porque eran inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, como el domingo que viene, si Dios quiere, el libro de Jeremías, ¿no? También que muchos de ellos predicaban y así por ahí no tenían bien un panorama bien en claro, no podían ver bien a la distancia lo que estaban en sí predicando, ¿no? O sea, o prediciendo, ¿no? Pero quedó un poco de esto, o sea, que entonces voy a tocar un tema para también aclaramos con otra escuela, sea escatología, nosotros somos aminalistas y entonces respetamos las demás ramas, pero también queremos defender nuestra postura, ¿no? Así viendo que hay otras posibles interpretaciones, no solamente la única que se dan en estos días. Así que vamos a ver entonces las profecías de Isaías para el Israel espiritual. Para este pequeño, o sea, estudio aparte, porque no es el del servicio del domingo, ¿no? Que me quedó algo pendiente, que venimos haciendo una serie también que se llama Escatología Reformada, que entra ahí dentro de unos CD que vamos guardando también para la iglesia. Me voy a auxiliar, como siempre decimos, creo que hay que nombrar a donde sacamos nuestras partes y con los estudios, o sea, los sermones del domingo son, o sea, son preparados por mí, o sea, pero en este caso voy a auxiliarme de un libro que se llama ¿Qué nos espera? Según la perspectiva bíblica, y es de Max R. Vandenberg, no sé si lo pronuncié bien, pero en su página número 49 justo me pareció interesante que él venía hablando justo de algo que yo estaba tocando, que es el libro de Isaías. Entonces me pareció interesante lo que él estaba comentando y mucho de lo que voy a hablar son casi vamos a decir el 100% es de él, excepto algunos comentarios que puedo hacer yo, pero en sí viene de un estudio de él y creo que yo me adhiero a lo que él está considerando esto, ¿no? No podemos tocar todas las profecías que aparecen también de Isaías, como hay otras que son un poquito más complicadas, pero yo voy a tocar una que en sí que él sí dice la Jerusalén terrenal ya no tiene razón de ser, ¿no? Yo le puse en sí este tema a Isaías y sus profecías escatológicas para la Israel espiritual, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque sabemos que cuando estamos tocando estos profetas siempre hablan, ¿no? de las, vamos a decir, de Israel y sabemos que las escuelas se dividen en esto. La otra vez yo estaba escuchando algo a través de la Biblia, vamos a decir, el pastor Vernon McGee, que en la voz personificada de Samuel Montoya, en el capítulo, vamos a decir, 31, que hablaba de Jeremías, decía que los amigos amilianistas, o sea, nosotros decimos que no tenemos que consideramos que Dios no tiene ningún plan ya, o sea, no tiene nada que ver con Israel. Y eso es mentira, o sea, nosotros nunca decimos eso. O sea, nunca decimos que Dios no tiene nada que ver con Israel. Cuando ya vimos estos 2 años de Romano, vimos que sí, Dios todavía sigue salvando. Lo que veníamos diciendo es que viene salvando un remanente, tanto de judío como gentil, le viene salvando. Eso día, pero no es que no tiene nada que ver con Israel. Entonces queríamos levantar, o sea, una defensa contra el aminialismo, diciendo que nosotros no alegamos, o por lo menos yo no alego, diciendo que Dios no tiene nada que ver con Israel. Sí, Dios está salvando todavía, pero no es que nunca decimos no tiene nada que ver, como que ya, no, sí, todavía tiene misericordia y viene salvando muchos de ellos y muchos de los gentiles ahora, eso. Pero creo que está mal y por ahí, al no entender bien otra postura que decimos, milanista, decimos, no hay milenio y no investigan muchos, ¿no? Así que estemos un poco más cuidadosos cuando, o sea, comentamos, porque no es así lo que creemos nosotros. Creemos que Dios todavía sigue salvando a muchos de ellos y todavía en el montón viene salvando también, vienen muchos gentiles. Bueno, me entro entonces en el estudio de esto.
después de hacer esta defensa de nuestra postura. Y bueno, vamos a ver que cuando está hablando Isaías, o sea, en las profecías del Antiguo Testamento, hay un montón, o sea, de profecías de ellas, o sea, que se refieren a la ciudad, vamos a decir, de Israel, ¿no? O sea, de Jerusalén. Y una de ellas que encontramos que Jerusalén se convertirá en el centro de la tierra, habla el profeta, de muchos de ellos profetas, que se iba a convertir en el centro de la tierra, y desde el cual Dios iba a gobernar el mundo. Y todos los pueblos se iban a dirigir a Jerusalén para ser instruidos por el Señor acerca de sus caminos. Eso está en Isaías 2 y 3, o sea, capítulo 2, versículos 2 y 3, y Isaías 60, versículo 3, que no voy a ir ahora. Yo estoy tomando solamente las profecías de Isaías, no estoy tocando de otro, de Miqueas, Zacarías, porque vimos este domingo de Isaías. Entonces, eso habla de qué, vamos a decir, de qué Jerusalén está hablando, que todos los pueblos se van a dirigir a él, a Jerusalén, ¿no? Como dicen otros, que al final del tiempo todos van a ir ahí. O sea, ¿de qué está hablando el profeta, no? También habla que la ciudad se llenará con las riquezas de los pueblos. En Isaías 60, versículos 5 y 6, el 9 y el 11. Y que el Señor allí será el Rey, en Isaías 24, versículo 23. Y administrará también la justicia sobre las naciones, en Isaías 2, versículo 4. Esas son algunas de las profecías que habla el profeta que vimos este domingo, que no tuvo tiempo de considerar algunas de esas profecías, ¿no? Y que volvería a existir un templo para el Señor en Jerusalén, en Isaías 2, 2 y 3, o sea, capítulo 2, versículos 2 y 3, y Isaías 60, versículos 7 y 13, como también ya saben en Ezequiel 40 también, está de más decirlo, ¿no? Entonces, que iba a existir un templo. Entonces, estas profecías que se tocan, o sea, o que habla el profeta, las tendríamos que tomar, o sea, literalmente, así, como están al pie de la letra, y vemos que muchos hermanos sí que la hacen, ¿no? Y no estoy cuestionando ni estoy peleando en ninguna postura porque no hago eso, respeto eso, o sea, cada uno, o sea, a la luz que Dios le va dando, o sea, el entendimiento, y ellos van, o sea, teniendo la interpretación, o sea, que si de verdad, o sea, son guiados, ellos oran y son guiados por las escrituras, ¿no? Y van, o sea, para eso estamos nosotros, pero nosotros estamos defendiendo nuestra postura, o sea, nosotros no la tomamos literalmente, o sea, ya lo explicamos muchísimamente. ¿Por qué? No lo podríamos hacer de esa forma. Vamos a explicar por qué. Porque también no solo está el Antiguo Testamento, sino que ahora tenemos mayor revelación, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Lamentablemente hay, una vez vi, o sea, me pareció escuchar que hay una interpretación de, si me estoy equivocando, me gustaría que me lo corrijan, pero creo, o sea, un libro, por eso que yo no lo he adquirido, ¿no? Por eso que es del doctor, perdón, sí, es del Berkhoff, ¿no? De interpretación bíblica, que él dice que se debe interpretar las profecías del Nuevo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Nosotros creemos que no, que es que tenemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, porque tenemos mayor revelación. Bueno, eso es un pensamiento mío, no de Vandenberg, ¿no? Yo creo que debe ser así. Y creo que Vandenberg no lo explica acá en su libro, pero creo que él debe explicar también así, creo que debe creer así, porque a lo último él dice que si lo interpretamos así, palabra de él, si recibiremos en nuestras manos una llave vital para la importancia, para saber la manera que debemos leer estas profecías. Entonces creo que él, yo y él, o sea, tenemos el mismo pensamiento, ¿no? Creo que las profecías del Antiguo Testamento se deben interpretar a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, en este caso que tenemos sería el Nuevo Testamento, los Evangelios, y también vamos a ver con Apocalipsis, ¿no? Lamentablemente muchos van a Apocalipsis y van a buscar para tratar de interpretarlo con el Antiguo Testamento, las profecías. Pero nosotros hacemos al revés, interpretamos las profecías del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Bueno, espero que se haya podido entender. Y me vuelvo a lo que estaba tocando el tema de Burke, que él dice, o sea, que cuando habla de Pablo nunca, vamos a decir, en sí Pablo habla bastante, vamos a decir, de Israel, pero nunca muestra él hacer una perspectiva, un futuro, vamos a decir, político, vamos a decir, religioso, referente a la Israel, vamos a decir, étnica, ¿no? Él nunca toca eso. Y en sus escritos, o sea, vamos a decir, cuando está hablando de la ciudad de Jerusalén,
y va a ser Jerusalén terrenal, ¿no? Él no está hablando mucho, o sea, proyecto, vamos a decir, que sí esté tocando, pero sí, él habla de una Jerusalén, vamos a decir, celestial. En Gálatas 4, 25, me voy a ir ahora, en Gálatas 4, 25, él dice, acá está, dice, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta está junta con sus hijos, esta esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, o estéril, tú que no das luz, prorrompen en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que la de que tiene marido. ¿Mm? Entonces estas palabras de Pablo, o sea, ¿para qué las estamos leyendo? Porque Pablo en sí, cuando se está refiriendo a esta Jerusalén, vamos a decir, celestial, que está hablando en el versículo 26, 27, se está refiriendo, o sea, a los Gálatas, pero los Gálatas en sí estaba compuesto de cristianos, vamos a decir, gentiles, pero a la misma vez habían cristianos, vamos a decir, judíos, es decir, estaban mezclados. Esa era, vamos a decir, la Jerusalén celestial, ¿no? Compuesta tanto de judíos convertidos al cristianismo y de gentiles, ¿no? Entonces, en este contexto mismo es que Pablo cita el versículo 27 de Isaías 54:1. Entonces, cuando está nombrando Pablo en Gálatas 4:27, que dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la asolada que las que tienen marido. Pablo está nombrando Isaías 54, versículo 1, que dice el amor eterno de Jehová hacia Israel. Isaías 54:1 dice lo mismo, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los que de la casada, ha dicho Yahvé, o Jehová. Entonces vemos que Pablo está aplicando esto a la Jerusalén celestial, ¿no? Estamos leyendo, vamos a decir, este versículo que leímos, dentro del contexto mismo, se está refiriendo al pueblo de Israel, y al futuro, vamos a decir, de Jerusalén. Si vemos en los versículos 11 y versículo 12 de Isaías 54:11, que dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbuncio y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbuncio y todas tus murallas de piedras preciosas. Pero sin embargo, vemos que Isaías está hablando, y dice el amor eterno de Jehová hacia Israel. Pero Pablo está aplicando esto que a la Jerusalén celestial, ¿no? Que sabemos que estamos compuestos a los Gálatas, le está diciendo que están, lo vuelvo a repetir de nuevo, la repetición es la madre de la retención. ¿Qué es esto? Cuando está Pablo aplicando esto, lo está aplicando, vamos a hacer, a la iglesia, a la Jerusalén celestial, que estaba compuesto tanto en los Gálatas de gentiles como de judíos cristianos. Y eso es lo que Pablo lo aplica en este contexto, ¿sí? A la comunidad cristiana. Cuando hablamos entonces de la Jerusalén, vamos a decir, celestial, estamos diciendo, o sea, que en sí Pablo no está tocando nada, vamos a decir, de la Jerusalén vamos a decir, en sí terrenal, sino Pablo nos está invitando a que pongamos nuestras miradas, ¿cómo decirlo?, que dirijamos nuestra mirada a la Jerusalén celestial. Y eso es lo que nos habla también en Apocalipsis 21, ¿no?, del 2 al 10, donde Juan está viendo la ciudad santa, que es Jerusalén, y que desciende del cielo, de Dios. Entonces esta Jerusalén, vamos a ver que es celestial, se podría identificar con la Jerusalén terrenal de Palestina. No, queríamos que no se podría identificar. Ya lo hemos tocado muchas veces, ¿no? Que he explicado que si teníamos que este es un libro simbólico, ¿no? Tengo tiempo de hablar de esto, ya lo hablamos muchas veces en esto de lo que es la escatología reformada, en la serie que venimos haciendo, ¿no? Pero vemos que esta Jerusalén celestial en sí muestra muchos rasgos de las profecías de que están en el Antiguo Testamento, que muestran a la Jerusalén. Esta de Apocalipsis 21, versículo 11, con la que vimos con Isaías 54, 11, 12, ¿no? Que cuando muestran la Jerusalén esta celestial, que muestra con piedras preciosas,
Y Isaías 54, versículo 11 y 12 también le dice lo mismo. Pobrecita fatigada con tempestad sin consuelo, aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbuncios y sobre zafiro te fundaré, tu ventana pondré de piedras preciosas, tu puerta de piedra de carbuncio y todo tu muralla de piedras preciosas. Y cuando vamos a Apocalipsis, vemos la Jerusalén celestial esa, o sea, es la, vamos a decir, se identifica mucho con esta, vamos a decir, con esta Jerusalén que también está hablando el profeta, ¿no? Vamos a ver entonces que esta Jerusalén celestial, vamos a decir, cumplimiento final sería de la profecía que hicieron muchos de los profetas, ¿no? Que estuvieron predicando guiados por el Espíritu de Dios. ¿Mm? Entonces, creemos que es así, que debemos contemplar las profecías del Antiguo Testamento que se refieren, vamos a decir, a Israel a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Como diría Bach, él lo dice de otra forma, él sí le diría a la luz del libro de Apocalipsis, porque ahí se hallan, vamos a decir, la culminación, el cumplimiento de estas profecías. Creo que él explica en una parte que, así como yo, bueno, él lo explica de otra forma diferente a la mía, él dice que tendríamos una llave vital para poder entender estas profecías. Y creo que es así, o sea, que debemos interpretar las profecías del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Para poder llegar a entender. Entonces, cuando estamos viendo esta profecía que se refiere al Israel, no tendríamos que poner nuestra mirada en una ciudad alguna, o sea, terrenal, no, sino el Apocalipsis 21, no está hablando, vamos a decir, de casas, de puertas de calle en sí, vamos a decir, literales, o sea, que está hablando, ¿no? De esta, sino es un lenguaje en sí figurativo, o vamos a decir simbólico, como decimos siempre, está repleto del simbolismo. Y eso vemos, o sea, lo que vemos en el versículo 9 y 10, ¿no? De que en sí está hablando vamos a decir, sobre la novia, que es la esposa del Cordero, ¿no? Del Señor Jesucristo. También Apocalipsis 19, 7 y 8, que no vi ahora por cuestiones de tiempo, pero también se refiere a la esposa del Cordero, que ya esto lo tenemos en claro nosotros. Creo que todos estamos de acuerdo con esto. Creo que por más escuelas que disentimos en algunas cosas, pero creemos que se refiere a la esposa del Cordero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y cuando hablamos de eso, ¿estamos hablando de qué? Que estamos hablando de todos los santos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y entonces, eso es lo que creemos nosotros, que está hablando de la congregación en sí, de la iglesia de Cristo, para poder entenderlo, ¿no? Entonces, creemos, por ahí cerrando, que esas profecías, o lo que habla Apocalipsis 21 también, sí, no está haciendo vamos a decir, descripción de una ciudad así literal o real, sino que es simbólica, que está hablando sobre la iglesia de Cristo. Entonces espero que se haya podido entender esto, o sea, para que podamos tener mejor, una visión mejor de esas profecías, ¿no? Que a veces pueden llegar mal a interpretarse, ¿no? Cuando se la toma literalmente, ¿no? Como igual ya he explicado muchas veces, cuando Cristo dijo de reanimar este templo y lo construyó en 3 días, ellos lo tomaron literalmente y pensaron que era el templo hablando, y Cristo estaba hablando del cuerpo, cuando decimos vamos a decir, la sangre del cordero, y muchas de esas cosas no las tomaríamos literalmente, ¿no? O sea, entonces debemos tener, por eso que venimos estudiando todos los domingos, un libro, estamos estudiando toda la Biblia, o sea, a través toda la Biblia, pero en este caso no como, vamos a decir, como le dice el señor Bernard McGee, sino que en un punto más, vamos a decir, reformada, ¿no? Por eso que me tomé este tiempo, un libro por domingo, Abuelo de Pájaro, que lo venimos casi un par de meses, para que ahora justo entramos en un libro profético y creo que es bueno porque así podemos aclarar mucho de las profecías que van a aparecer, que pronto me va a tocar hablar también de que si habrá un templo nuevo o no habrá un templo de nuevo, y vamos a encontrar con muchas de esas profecías. Allá me quedó en el tintero otra que es también, que es Isaías también 65, que son muchas de profecías, pero no tengo tiempo porque en sí es mucho material y para preparar, así que espero que se haya podido entender. Lo traté de hacer con el mayor amor posible, o sea, sin contender ni decir que están equivocados muchos de los demás. Yo respeto a las demás escuelas, creo que como yo también salí de muchas de esas escuelas y fuimos adoctrinados de esa forma y fuimos enseñados, pero
creo que ahora debemos orar, pedir la guía de nuestros santos espíritus y su santa palabra para que ilumine nuestras conciencias y podamos tener una correcta también interpretación, ¿no? Porque tener una mala interpretación, o sea, de esto trae sus consecuencias, aunque no crean, porque si yo le digo que alguien se va a quedar, como siempre digo el ejemplo mío, que tenés una oportunidad, un changüí, cuando Cristo haga el arrebato y vos vas a poder tomar tu decisión y no vas a poder, porque una vez que venga el Señor ya ahí se acabó, es un juicio para todo. Entonces hay muchas cosas que entran en juego en esto, ¿no? Así que bueno, espero que nos haya servido, que somos todos edificados con estas enseñanzas. Yo también soy edificado, así como siempre decimos de esta iglesia, o sea, de Mar del Plata, que es de acá alejado, ¿no?, de Buenos Aires, pero en sí pertenecemos a la ciudad vamos a decir, de Buenos Aires, a 500 kilómetros, y somos del país de la Argentina, ¿no? Y como siempre decimos, esta iglesia va a ser la iglesia, amén.